Es muy grato poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y hoy que es 11 de julio, continuando así estas meditaciones matinales, ya por título, Cristo murió por cada individuo. Y antes de leer el texto que se encuentra en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15, vamos a orar para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Oremos allí donde nos encontramos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das, por tu cuidado, Señor, porque tú siempre estás caminando con cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, hoy también que tú, Señor, puedas guiarnos en el estudio de tu palabra, que, Señor, puedas ayudarnos a comprender el mensaje que tú tienes siempre allí para nosotros, Señor, y esa invitación tan tierna que tú siempre nos haces. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15 nos dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, él se identifica como un pecador y él se pone allí como el primer pecador, pues denota allí la humildad a la cual él había llegado en esta relación con Dios. Y aquí nos dice también la matinal, la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. Porque hemos visto, ¿verdad?, que había un sacrificio vespertino y uno matutino. También había un día de la expiación, pero la parte más importante era ¿cuál? Aquella también que se hacía diariamente. Y esa era cuando aquellos que habían pecado, arrepentidos, traían una ofrenda a la puerta del tabernáculo. Y ellos colocaban allí su mano sobre esta ofrenda, sobre este cordero sin mancha. Al hacer eso, ellos allí confesaban sus pecados, no al sacerdote, sino ellos en oración confesaban allí su pecado, y así en un sentido figurado sucedía esto, en un sentido figurado sucedía esto. Esos pecados confesados se trasladaban de la persona a la víctima inocente, a esta ofrenda que traían allí a la puerta del tabernáculo. Y entonces con su propia mano ellos también tomaban el cuchillo y tenían que matar a esta víctima. Ellos mismos lo mataban. Después de hacer esto, el sacerdote, con un recipiente, recibía la sangre de la víctima y ¿qué hacía? Iba y él la rociaba en el altar, ante el altar, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Entonces, con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Allí, ¿para qué? En el día de expiación esto sea purificado, sea purificado. Entonces, tal era la obra que se hacía diariamente. Durante todo el año, con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados, donde dice, Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar, así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto nos dice en el libro de Levítico, el capítulo 16, el versículo 19. Entonces, Dios mandó, y si ustedes ven allí el capítulo 16 de Levítico, claramente nos habla acerca del día de la expiación, y ahí también dice cómo tenían que hacer, ¿sí? La Santa Convocación y los días de preparación. También el capítulo 23 también del Levítico nos hace mención de esto, cuál es la actitud también del pueblo allí, en ese día, y todo esto. Y por eso esto se realizaba una vez al año. El 10º día del 7º mes se tenía que realizar esta fiesta. Y en ese gran día de la expiación, o también como se dice en el idioma original, Yom Kippur,
El sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario y era la única vez de todo el año en el cual el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Él se vestía de sumo sacerdote, hacía todo lo que tenía que hacer, el ritual que tenía que hacer para su purificación y entrar completamente tanto por fuera como por dentro, o sea, él purificado para poder hacer esta obra. Porque si no lo hacía así, pues terminaba muriendo. Entonces la obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. O sea, allí terminaba, ¿verdad? Todas las ceremonias con esto. Y luego seguía claramente la fiesta de las cabañas. Hoy en día nosotros nos encontramos ¿en qué momento? Espiritualmente nos encontramos en el día de la expiación. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar nosotros? Si vamos también allí a los capítulos 16 o capítulo 23 del libro de Levítico, ¿cómo tendría que encontrarse el pueblo de Dios? En constante arrepentimiento, en constante consagración, en constante encuentro con su Dios, en la presencia de Dios todos los días. El ejemplo, ¿verdad? Los panes de la proposición, o sea, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros en la presencia de Dios? Mediante Jesucristo. Gracias a la obra que Él está haciendo allí, y cuando nosotros nos dirigimos hacia Dios, Él nos representa ante el Padre. De esa manera estamos todos los días presentes ante Dios. Por esa misma razón también, nosotros todos los días debemos estar siempre en oración, en consagración, en estudio de su palabra, para poder proceder también así de la manera adecuada, en el arrepentimiento, en una consagración real ante Dios, en el verdadero culto, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros debemos estar en esta situación hoy. Y no solamente así, sino también invitar a otros a que sean parte también de esto. Anunciar al mundo de que hoy en día debemos nosotros estar en una consagración total a Dios. ¿Por qué? Porque pronto llegará el momento en cuando el sumo sacerdote saldrá de allí para completar la obra completamente de este gran día de la expiación. Y esto es algo que muchas denominaciones religiosas no entienden, no comprenden, y cuando a veces se les habla de esto se niegan a entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos lastimosamente han malentendido lo que es la salvación. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que claramente Cristo ha muerto para la salvación de la humanidad, pero con eso también aún se sigue un proceso, y este proceso está en marcha hoy en día. Hoy en día, claramente Cristo, nosotros sabemos que murió por cada uno de nosotros, para la salvación de cada uno de nosotros. Pero también así, nosotros debemos estar todos los días en la presencia de Dios, a cuentas con Dios, para que cuando el momento en que Cristo decida que ya termina todo y decida venir por nosotros, se haya decidido en el cielo cuál es nuestro destino. Así que nosotros estamos llamados ¿a qué? A vivir en la presencia de Dios todos los días. Cristo nos ha salvado, Cristo ha muerto para la salvación de todos nosotros, pero debemos nosotros vivir todos los días consagrados y entregados a Dios en obediencia a sus mandamientos. Así que, queridos amigos y hermanos, esta es la obra que se hacía diariamente en el santuario, y nosotros debemos ir igualmente así todos los días, presentarnos ante la presencia de Dios. Así que nosotros tenemos que tomar una decisión: o estamos a cuentas con Dios todos los días, o hacemos lo que Dios ordena, lo que Dios demanda de nosotros, o simplemente tomamos otro rumbo, otro camino. La decisión es nuestra. Así que Dios les guíe en esa decisión, que Dios pueda obrar siempre en la vida de cada uno de ustedes, que su palabra, que es verdad, les guíe a ustedes a tomar la mejor decisión para ustedes y los que los rodean. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén.